supliquemos, hermanos, al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas a inundarnos. No importa la circunstancia por la cual esté pasando, usted como cristiano nunca debe dejarse ganar por la pereza, por el desánimo, por el desaliento o por la situación que pareciera ser mayor o el pecado que pareciera ser mayor y que usted no lo puede dominar. Pero tiene que alabar al Señor en medio de esas circunstancias, pedir el auxilio del Señor en medio de esas circunstancias. Con sabor o sin sabor debe clamar al Espíritu Santo. Con ánimos o con desánimo tiene que clamar al Señor. Con deseos o sin deseos debe clamar al Señor. Porque es eso lo que hace y marca la diferencia en nuestras vidas y es lo que nos sostendrá en medio de la prueba, en medio de las circunstancias dolorosas, en medio de la tentación. Nosotros debemos de ir hasta ese punto, hermanos, confiar profundamente en el Señor, suplicar el Espíritu Santo que venga a nuestras vidas. En el corazón de cada fiel, ven Espíritu Santo en ayuda de nuestra debilidad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu maravilloso, ven Espíritu de Dios, ven, llénanos, inúndanos, transfórmanos, oh Santo Espíritu de Dios, con tu presencia maravillosa. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, la palabra de Dios, si ustedes toman la Sagrada Escritura en Génesis 2, 7, vemos cómo el Señor forma al hombre, cómo lo crea. Dice la palabra de Dios: entonces Yahvé formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Dios crea al hombre con sus manos. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios en Isaías 49:15, también vamos a descubrir algo más, 16, perdón, maravilloso. Dice: míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. Es decir, la defensa del Señor. El Señor nos defiende. Pero la palabra de Dios en Jeremías nos muestra que el Señor es el que nos va... como el alfarero, que el cacharro se daña, pero él vuelve otra vez a hacernos. Nosotros por la libertad, pero más por nuestra capacidad de tomar decisiones, que en algunos momentos nosotros tenemos no libertad, sino el libre albedrío. Y en ese libre albedrío no actuamos en libertad. Y cuando no actuamos en libertad, el cacharro se desbarata, el cacharro se deforma, el cacharro se agrieta. Y el Señor nuevamente lo toma y lo transforma. Si ustedes ven en Jeremías 18, hermanos, que es la lectura que acabamos de hacer hoy, vemos cómo el Señor está tomando el cacharro cuando vemos al alfarero y dice: así eres, pueblo de Israel. Dice: levántate, baja a la alfarería, que allí mismo te hará oír mis palabras. Bajé a la alfarería y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero y este volvió a empezar a transformarlo en otro cacharro diferente como le pareció al alfarero. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que el alfarero? Oráculo del Señor. Lo mismo que el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Esto que hemos leído en Génesis 2, el Señor nos crea. Génesis 2:7. Dios nos crea del barro, nos transforma. Pero lo más maravilloso es que por habernos hecho de barro, quedamos tatuados en las manos de Dios. Pero no solo eso, hermanos. Dios sigue creándonos a nosotros, nos sigue recreando. ¿Y por qué nos sigue creando cada día o nos sigue transformando? Porque la plenitud es la santidad. Cuando usted en las manos de Dios se deja transformar,
vamos a ser plenos, perfectos. Y esa es la gracia que nosotros cada día debemos ser conscientes que estamos teniendo en manos de Dios. Porque Dios nos está cada día transformando. El alfarero, ¿qué es lo que hace? Pues va haciendo en el torno, va transformando, se les desbarata, vuelve otra vez y transforma ese barro que tenía forma, lo vuelve informe y otra vez le da la forma que Él quiere. Así Dios hace con nosotros. ¿Y en qué momento empieza a hacer Dios ese trabajo? Las cruces, hermanos, la cruz, sobre todo la cruz, cuando nosotros la aceptamos, porque toda circunstancia, toda acción trae una consecuencia y un dolor. Este dolor que le causa la circunstancia, hay que aceptarlo con humildad y con paciencia, porque Dios está transformando el corazón. Y de esa manera usted se está siendo nuevamente hecho por Dios, transformado por Dios, porque ahí es Yahvé, el alfarero, que está nuevamente transformando ese cacharro que se les desbarató como el alfarero, porque así dice la palabra de Dios. Le dice a Jeremías que vaya y mire a la alfarería y mire ese alfarero y dice: yo soy igual que ese alfarero. Ustedes son ese barro, se desbarata, se estropea, se pierde la forma que yo quiero. En otras palabras, cada vez que pecamos nosotros volvemos a ser informes, o sea, nos deformamos. Y Dios vuelve otra vez con sus manos maravillosas, con sus manos prodigiosas, como hizo en el principio en Génesis 6. Vuelve otra vez a tomar ese barro y nos transforma. Y cada vez que la gracia de Dios viene a nuestras vidas, cada vez que Él toca con sus manos nuestro corazón, siempre se recuerda que nos tiene tatuados en sus manos. Es decir, por eso es que la misericordia de Dios es infinita, porque cada vez que usted se acerca a la misericordia, Él vuelve a ser el alfarero que te toma, y cada vez que nos toca con su gracia en el perdón, vuelve otra vez a quedar tatuada nuestra vida, nuestro corazón en sus manos, y vuelve Dios a recordarse siempre, como dice la palabra de Dios en Jeremías, en el Génesis también, cuando a Noé dice: el arco iris siempre será testigo que he hecho una alianza con ustedes, un pacto con ustedes. Cada vez que usted le pide perdón a Dios, vuelve a quedar una alianza de Dios con nosotros en sus manos, porque nos tocó, nos transformó. Ese barro informe otra vez tiene forma. Pero nosotros, como buenos hombres de barro, volvemos a caer otra vez, como dice la palabra de Dios en San Pedro. Como vuelve la puerca lavada al barrizal y como vuelve el perro a su vómito. Continuamente nosotros hacemos eso, continuamente le pedimos perdón a Dios, el Señor nuevamente gustoso nos restaura, nos transforma y toma de ese barro que somos nosotros, y otra vez nosotros hacemos eso. Pero el Señor quiere que algún día usted sea capaz de salir de las manos de Dios realmente, para nunca más estropearse, para nunca más volver a pecar de manera grave, que se rompa ese cacharro. ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios en el Evangelio, vemos hoy que dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se parece a una red que es echada, y que al final de los tiempos se cogerán los peces más pequeños y se botarán al mar, y los más grandes se cogerán en cestos. Los cestos es los que se van para el reino de los cielos. Los que son pequeños y echados nuevamente allá son los que se van, el símbolo para mostrar los que se condenan. Dice la palabra de Dios: lo mismo sucederá al final de los tiempos. Los ángeles saldrán, separarán a los malos de los buenos y echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Hermanos, es imposible condenarse, pero muchos optan por esa decisión. Es tanta la misericordia de Dios que, como vemos la palabra de Dios, Dios toma el barro, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, de tal manera que sería difícil condenarnos. Es más fácil salvarnos, es más fácil tener la vida eterna, es más fácil nosotros encontrarnos con el Señor y encontrar la salvación. Pero
nosotros no hemos hecho la opción de decir, Señor, tú ya me has transformado muchas veces, tú me has formado muchas veces, ha vuelto a hacerme, yo no me quiero condenar, Señor, yo no me quiero ir, solo quiero estar al pie tuyo. Y dice la palabra de Dios al final, ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pues que cuando entendemos del reino de los cielos siempre vamos a tener vida eterna, vamos a tener con qué alimentarnos, vamos a tener con qué vivir, con qué tener nuestro corazón lleno de la gracia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio al final. Tenemos que aprender eso, hermanos. En conclusión, hermanos, estamos tatuados en las manos de Dios y esa alianza, ese pacto, Dios lo establece continuamente cada vez que le pedimos perdón. Él vuelve otra vez a transformarnos con sus manos. Con un sello particular, y es que hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Eso habla más profundamente todavía que el signo de haber sido creados por Dios y del signo que Dios nos tiene tatuados en sus manos. La sangre preciosa habla más, porque nosotros estamos tatuados en las manos de Dios porque Él nos creó del barro. Pero encima de eso, hemos sido redimidos con la sangre preciosa. En otras palabras, en nuestro barro, que somos nosotros, nuestro corazón, ha sido derramada la gracia de Dios, del Espíritu Santo y la sangre preciosa que nos ha lavado. Ya somos lavados es por la sangre preciosa de Jesucristo y somos transformados. Hermanos cristianos católicos, por favor, lean la palabra de Dios, conviértanse, pídale al Señor y nunca se desesperen. Esperan en Jesucristo, que es grande para perdonarnos y que es grande para redimirnos. Así sea.